La mujer de la limpieza ayudó al hijo del jefe y él la recompensó generosamente. Pero cuando llegó a casa y se lo contó a su esposo, Valeria se inclinó sobre el cubo y exprimió el agua turbia de la pesada mopa. Unas gotas cayeron al suelo y casi sin pensar, se pasó el dorso de la mano por la frente caliente y húmeda. El aire del pasillo parecía detenido, olía a productos de limpieza y a cansancio. El trabajo como limpiadora en aquel enorme centro de negocios le estaba quitando las últimas fuerzas, como si alguien le robara un poco de energía cada día. Pero no podía renunciar. Era su única oportunidad de avanzar hacia su meta, aunque fuera despacio, paso a paso. Alzó la cabeza, todavía quedaba una larga fila de pisos por limpiar. Cada uno era como un universo aparte, con pasillos interminables, puertas de cristal, alfombras que había que aspirar y oficinas donde siempre aparecía polvo, manchas de café y papeles sueltos. En cada piso la esperaba una nueva tanda de trabajo, otra pequeña batalla contra el caos. «Tranquila, Valeria, vas a poder con esto», se susurró. Su voz se disolvió en un eco bajo el techo. El pensamiento de que por cada piso terminado recibiría un pequeño bono era lo único que la mantenía a flote. En los últimos 6 meses, el cansancio constante había dejado de parecer algo fuera de lo común, se había convertido en parte de su vida, como el despertador de la mañana o el peso en los hombros. Valeria nunca había soñado con ese trabajo. Pero cuando cerraron el centro de reciclaje donde trabajaba antes, no tuvo opción. Fue a entrevistas, envió solicitudes, esperó pacientemente respuestas y una y otra vez escuchó rechazos corteses. En la oficina de empleo se lo dijeron sin rodeos. «No tienes estudios. Aquí hay una vacante de limpiadora. ¿La quieres o no?» ¿Quererla? Claro que no la quería. Pero no tenía otro camino. Valeria se había topado con la vida adulta demasiado pronto. Mientras sus compañeros entraban a la universidad, elegían carreras y hacían planes, ella se levantaba al amanecer cada día para preparar las medicinas de sus padres. Ellos se enfermaron durante mucho tiempo, sin esperanza de recuperación, y Valeria se convirtió en su enfermera, su ayudante y su apoyo emocional. A veces se daba cuenta de que ni siquiera recordaba cuando había pensado por última vez en sí misma. Cuando sus padres se fueron, uno tras otro, con apenas unos meses de diferencia, en su vida quedó un vacío enorme y aterrador. Reuniendo el poco valor que le quedaba, Valeria dejó el pueblo y se mudó a la ciudad con la esperanza de empezar de nuevo. Pero la realidad fue mucho más dura. La ciudad la recibió con indiferencia. Nadie la esperaba. Llegó al centro de reciclaje casi por casualidad, vio un cartel, entró solo para preguntar y, para su sorpresa, consiguió el trabajo. Pronto se acostumbró al olor del plástico, al ruido constante de la cinta transportadora y a los movimientos repetitivos. Su vida se volvió predecible, pero en ella empezaron a aparecer pequeños momentos de alegría. Valeria sentía un interés genuino por todo lo bello. Si tenía una tarde libre, podía entrar a una exposición o sentarse en el teatro, en las filas más altas, observando cómo otras personas vivían sus emociones en el escenario. Absorbía todo como una esponja, las pinturas, la música, la energía de la gente. Y un día, en una exposición de arte contemporáneo, entre cuadros y luces suaves, lo conoció. Santiago. La vio casi de inmediato, en cuanto Valeria se acercó a un lienzo, observando las pinceladas mientras mordía suavemente su labio. Él se aproximó, fingiendo casualidad, pero sus ojos lo delataban, la había estado mirando desde antes. ¿Tú también intentas entender lo que el artista quiso decir, o solo miras los colores?, preguntó con una sonrisa. Valeria se sonrojó un poco, pero levantó la mirada. Más bien, lo siento, respondió en voz baja. Así empezó su encuentro, de forma sencilla y natural, como si ya se conocieran desde antes. A Santiago no le incomodaba en absoluto el trabajo de ella. «Me gusta lo auténtica que eres», le dijo un día. «No intentas parecer mejor de lo que eres. Y aún así, eres mejor que la mayoría». Ella se sonrojó, sin saber cómo reaccionar. «Solo hago lo que puedo». «Y yo estaré contigo», dijo él con seriedad. «Si me dejas». Así su historia se transformó en una relación cálida y suave, como la luz de la mañana. Un día estaban paseando por el malecón. Hacía fresco, el viento jugaba con el cabello de Valeria, y Santiago se detuvo de pronto,
como si necesitara reunir valor. Le tomó las manos, la miró a los ojos y exhaló. Valeria, quiero que te cases conmigo. A ella se le cortó la respiración. Pero él no soltó sus manos, al contrario, las apretó con más fuerza. Hay algo que necesitas saber. Valeria frunció el ceño, intentando entender por qué su voz había temblado. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente. Él bajó la mirada un instante, buscando las palabras. Estuve casado antes. Se llamaba Regina. Murió. Hace 1 año y medio. Valeria sintió un vacío profundo en el pecho. Santiago, lo siento mucho. Lo sé, asintió, y después de respirar hondo continuó. Pero eso no es todo. Tengo una hija, Paulina. Tiene 3 años. Él temía su reacción, era evidente. Parecía prepararse para oír un es demasiado y verla alejarse. Pero Valeria no se fue. Tocó su mano con delicadeza. No tienes por qué sentirte incómodo por tener una familia. Y si en tu vida está Paulina, entonces en la mía también habrá un lugar para ella. Santiago soltó el aire, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Con el tiempo, Valeria realmente se encariñó con la niña. Paulina se dormía en sus brazos, le dejaba peinar su cabello y le llevaba sus juguetes. Valeria se sorprendía sonriendo solo con mirarlos a los dos juntos. En su corazón nació una nueva sensación, la calma. La sensación de hogar. Creía que una familia feliz no era una casualidad, sino una elección. Y ella ya había hecho la suya. Había decidido amar. Y la pequeña Paulina aceptó ese amor. Paulina se encariñó rápidamente con Valeria. La niña se aferraba a ella con ternura, la abrazaba por el cuello, le daba besos inocentes en la mejilla y siempre buscaba su atención. A veces, cuando Valeria preparaba la cena o recogía los juguetes, la niña corría hacia ella y, sin decir palabra, apoyaba la cabeza en su regazo, como si quisiera decirle: «Eres mi mamá. Te quiero». Después de la boda, su vida parecía una de esas imágenes de familia perfecta. Santiago, un padre seguro, Valeria, una esposa y madre cariñosa, y Paulina, una niña luminosa en torno a la cual giraba su pequeño mundo. Valeria seguía trabajando, pero dedicaba casi todo su tiempo libre a la niña. Le leía cuentos, le enseñaba a atarse los cordones, paseaban juntas por el parque. Santiago, al sentirse tranquilo de que su hija estaba bien cuidada, se entusiasmó con la idea de abrir su propio negocio. «¿Te imaginas?», decía, gesticulando con energía. «Tengo una idea. Si todo sale bien, pronto tendremos muy buenos ingresos». Valeria lo escuchaba, lo apoyaba y sonreía, aunque en el fondo dudaba. Él trabajaba como empleado, no tenía experiencia ni capital, pero estaba completamente convencido. «Nací para los negocios. Ya verás, el dinero llegará solo». En la práctica, todo resultó mucho más complicado de lo que él pensaba. Pero incluso sus primeros fracasos quedaron en segundo plano frente a lo que iba a ocurrir después. Todo comenzó con algo insignificante. Un día cualquiera. El patio frente a casa. Risas de niños, destellos de sol sobre los columpios. Paulina subía por la escalera del pequeño tobogán, resbaló y cayó sobre el suelo blando. En su pierna apareció un pequeño rasguño y un moretón leve. Valeria no le dio mucha importancia, bajó hasta ella, sopló la herida y dijo: «Vamos a limpiarlo y luego iremos por un helado». Ya sabía cómo consolarla, un conejito de la tienda de juguetes y un helado de vainilla eran su fórmula mágica. Por la noche, acostaron a la niña. Todo parecía normal. Pero esa noche, ya entrada la madrugada, Paulina se despertó llorando. «Me duele mucho la pierna». Valeria se incorporó de la cama y encendió la luz. Lo que vio la dejó paralizada. Donde antes había un pequeño moretón, ahora se extendía una gran mancha oscura, de un tono rojo violáceo. La piel estaba caliente, tensa y enrojecida. «Santiago», gritó con la voz quebrada. Él entró corriendo en la habitación, al ver la pierna de su hija, se puso pálido. «Llama a una ambulancia, rápido». En el hospital todo pasó como en un sueño nublado. Análisis, preguntas, máquinas, el llanto de Paulina, el olor estéril de los pasillos. «¿Qué le pasa a mi niña?», logró decir Valeria con dificultad, las manos temblándole. El médico observó los resultados durante un largo silencio.
Luego habló en voz baja, pero su tono tenía un peso insoportable. Valeria dejó de oír. El mundo se volvió borroso. Se dejó caer en una silla, sin fuerzas. Con esta enfermedad no se puede perder tiempo, dijo el médico con firmeza. Cualquier golpe o herida profunda puede ser peligroso. En el sentido más literal y más terrible. Pero hay tratamiento, ¿verdad? Dio un paso adelante Santiago. Debe haberlo. La única posibilidad es un trasplante de médula ósea. Pero incluso si encontramos un donante, la espera puede durar meses. Y ella no tiene mucho tiempo. Los medicamentos que necesita solo se entregan con autorización especial, y el trámite es largo. Son fármacos raros y muy costosos. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Valeria con los labios casi inmóviles. Con el tratamiento de apoyo, 1 año. Apretó los puños. Empiecen el tratamiento. Encontraremos el dinero. Pagaremos todo. Solo salven a Paulina. Pusieron en la recuperación de la niña todo lo que tenían, los ahorros, las reservas, el dinero guardado para emergencias. Valeria trabajaba más de lo que cualquier persona podría resistir. Pero Santiago veía la situación de otra manera. No pudo pasar en peor momento, dijo un día con fastidio. Iba a invertir nuestros ahorros en el negocio. Es una oportunidad única. Además, renuncié a mi trabajo. Valeria levantó la mirada bruscamente. ¿Hablas en serio? ¿Ahora? ¿Cuando Paulina está enferma? ¿Y por qué no?, exclamó, alzando las manos. ¿Por quién crees que lo hago? Por la familia. Por ti. Si mi negocio sale bien, el dinero llegará solo. ¿Dejaste tu trabajo por un sueño?, murmuró ella. ¿Cuando nuestra hija está luchando por su vida? No se logra nada grande sin arriesgar algo pequeño, respondió con frialdad. Todo está bajo control. Pronto me pedirás perdón por haber dudado de mí. Ella ya no lo reconocía. Ese Santiago que un día besaba sus manos y prometía estar a su lado había desaparecido. Valeria no le dijo que su antiguo trabajo había cerrado. Volvía a buscar empleo donde fuera, y nadie la contrataba. Siguió adelante en silencio, porque alguien tenía que salvar a Paulina. Así llegó a la empresa de Rafael, un empresario reconocido. Un hombre inteligente, exigente y difícil de tratar. Valeria empezó a trabajar como limpiadora en su oficina. El trabajo era agotador, pero ella lo hacía con tanta precisión que los empleados pronto comenzaron a respetarla. Todo el dinero iba para el tratamiento de Paulina. Vivían no del sueldo del hombre que prometía construir su imperio de negocios, sino del salario de Valeria. Santiago, en cambio, pasaba los días frente al portátil, investigando cosas, pero sin ganar ni un solo peso. Un día, casi al final de su turno, Valeria fue a limpiar el despacho del director. Iba con prisa, Rafael tenía fama de ser impaciente, y nadie quería cruzarse con él sin motivo. Empujó la puerta y se quedó inmóvil. En el amplio alféizar, junto a la ventana abierta, estaba sentado Miguel, el hijo de Rafael. Estiraba la mano hacia una paloma posada en el marco. Un segundo más y se habría caído. «Miguel», gritó Valeria instintivamente. Corrió hacia él y lo agarró por la cintura justo cuando perdía el equilibrio. Tiró de él con fuerza y lo abrazó contra su pecho. «Tranquilo, te tengo», dijo sin aliento, con el corazón golpeándole el pecho. «Valeria», sonó una voz seria a sus espaldas. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás sosteniendo a mi hijo?» Ella se giró. En la puerta estaba Rafael, con el ceño fruncido y el gesto tenso. Quiso decir algo, pero el niño lo interrumpió. «Papá, no te enojes, Valeria me salvó, casi me caigo». El rostro de Rafael cambió, se volvió más duro. «Teresa», su voz retumbó por el pasillo. «¿Dónde estabas?» Miguel casi se cae por la ventana. De pronto la puerta se abrió y en la oficina entró rápidamente la esposa del jefe, joven, frágil, con movimientos nerviosos. Corrió hacia él y, sin aliento, le tomó la mano, como si quisiera calmarlo y calmarse a sí misma. «Cariño», su voz sonaba suave, suplicante. «Por favor, no te alteres. Sabes que no deberías ponerte nervioso. Solo salí un minuto, fui a recepción a buscar un café. ¿Cómo iba a imaginar que ese travieso intentaría subirse a la ventana?» Intentó sonreír,
pero la sonrisa le salió culpable y temblorosa. Rafael, normalmente reservado, apartó la mano con brusquedad. Su mirada era tan fría y pesada que Valeria sintió un escalofrío, aunque él no la miraba a ella. «Te lo advertí», dijo en voz baja, con cada palabra cayendo como una sentencia. «No lo dejes solo ni un segundo». ¿Tan difícil es entenderlo? Miguel no puede quedarse sin vigilancia. Solo tenías que cuidar de él. Pero otra vez preferiste irte a hablar de chismes. Los ojos de Teresa se abrieron, llenos de ofensa y resentimiento. Perfecto. Así que ahora tengo que acompañarlo las 24 horas del día, dijo con frialdad. Si quieres una niñera, contrata una niñera. Yo no soy tu empleada. Soy tu esposa. Giró sobre los tacones, golpeando el suelo, y un segundo después ya había salido del despacho. Solo quedó en el aire el aroma de su perfume caro. Rafael suspiró y se pasó una mano por la cara. En su gesto no había rabia, solo cansancio. Perdónala, dijo en voz baja a Valeria, sin esconder la decepción. Teresa antes trabajaba en recepción. Es buena, sincera. Pensé que podría ser para Miguel algo parecido a una madre. Pero parece que me equivoqué. Luego tomó al niño en brazos con cuidado, como si fuera algo frágil, y sacó del bolsillo su billetera. Le tendió a Valeria varios billetes grandes. Por favor, acepta esto. Es un agradecimiento por haber estado aquí en el momento justo. No imaginas lo importante que fue lo que hiciste. Valeria se quedó desconcertada. Negó con la cabeza, las palabras se le trababan. Pero no lo hice por dinero. Tómalo, dijo él con tono suave pero firme. Sé que tienes una hija. Es casi de la edad de Miguel. Cómprale algo bonito, un vestido, un juguete, lo que quieras. Las mejillas de Valeria se encendieron. Lo agradeció en voz baja y finalmente aceptó el dinero. Esa noche, cuando regresó a casa, lo primero que hizo fue contarle todo a su esposo. Se sentó a su lado en el sofá y, sonriendo, colocó el dinero frente a él. Luego lo guardó con cuidado en la cajita donde llevaba tiempo reuniendo cada centavo para la operación de su hija. Mira qué suerte, dijo alegremente. Podemos considerarlo un premio. Inesperado, pero justo a tiempo. Esperaba que Santiago sonriera, que la abrazara, que se alegrara con ella, pero en lugar de eso vio en su rostro una expresión tensa y oscura, como si hubiera tragado un pedazo de hielo. ¿Qué pasa?, preguntó con cautela. Santiago soltó una breve y amarga sonrisa. Generoso, ese Rafael, dijo con voz cargada de envidia y rencor. Tirando dinero a diestra y siniestra. Y su esposa, tan joven. Todo en su vida parece perfecto. Valeria sintió un malestar profundo. Nunca lo había escuchado hablar así. Santiago intentó entender qué le ocurría. Pero esto es para Paulina. Ahora cada centavo cuenta. Él la miró como si fuera una extraña. En sus ojos no había calidez ni apoyo, solo algo oscuro. Curioso, dijo lentamente. ¿Qué dirías si supieras que el hijo de tu jefe tiene el mismo grupo sanguíneo raro que nuestra hija? Valeria se quedó inmóvil, sin poder respirar. Paulina. Su grupo sanguíneo único. Un posible donante. ¿Qué estás tratando de decir? Su voz tembló. Santiago sonrió con crueldad. Las personas con ese tipo de sangre suelen enfermar con facilidad. Es genético. La miró directamente a los ojos, y en ese instante Valeria lo comprendió todo. ¿Tú lo sabías?, susurró. ¿Sabías todo este tiempo que Paulina estaba gravemente enferma y no dijiste nada? Se acercó a él, quedando frente a frente. Mírame. No apartes la vista. Confié en ti. Pensé que estábamos juntos en esto. Pero mentiste. Incluso en el hospital fingiste que era la primera vez que escuchabas el diagnóstico. Él la empujó, como si le molestara el contacto. ¿Y qué habría cambiado?, dijo con indiferencia. Desde que nació Paulina supe que nada bueno saldría de eso. Solo quedaba esperar. Valeria no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo puedes decir algo así de tu propia hija? Él se volvió hacia ella despacio, como si estuviera preparando un golpe. ¿Y quién dijo que es mi hija? El tiempo se detuvo. Cuando empezamos a salir, continuó con una voz plana y sin vida. Regina me dijo enseguida que estaba embarazada. Se había divorciado de su marido hacía poco.
Luego resultó que la niña no era mía. Le pregunté quién era el padre. Y no vas a creer lo que respondió, sonrió con amargura. Tu jefe. Rafael. Valeria sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. La noticia era tan impactante que tuvo que apoyarse en el borde de la mesa para no perder el equilibrio. Santiago, en cambio, parecía arder por dentro. Su rostro se volvió rojo oscuro, las mandíbulas tensas, los puños cerrados. ¿Lo entiendes?, empezó con voz tensa. Ese hombre conoció a Regina cuando no era nadie. Un simple empleado en una oficina cualquiera. Sin dinero, sin nombre, sin metas más allá de sobrevivir. Santiago sonrió, pero en su sonrisa no había ni una pizca de humor, solo veneno. Y en cuanto todo empezó a salirle bien, cuando llegaron el dinero, las conexiones, el reconocimiento, decidió que Regina ya no estaba a su nivel. Que no era lo bastante elegante, lo bastante brillante. Hizo un gesto brusco con la mano. Así que la dejó, en cuanto probó el sabor del éxito. Valeria sintió un nudo en el pecho. Reconoció enseguida esa punzada, celos. Absurda, inesperada, vergonzosa. Regina llevaba tiempo muerta. Y aún así, él no lograba dejarla ir. Incluso después de su muerte, Santiago seguía protegiendo su recuerdo. Cuidaba de ella como si todavía estuviera presente, como si le debiera algo. Regina nunca le dijo a Rafael que tenía una hija, continuó Santiago. Tenía miedo. Miedo de que él se la quitara solo porque podía hacerlo. O peor aún, de que dijera que todo era mentira y la demandara. Valeria se quedó inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Paulina. Su Paulina. La hija de Rafael. El pensamiento la golpeó como una ducha de agua helada. Espera, frunció el ceño, intentando ordenar las ideas. Si eso es cierto, entonces Miguel también es su hijo. Santiago asintió. Regina quiso recuperar la custodia, pero no tenía ninguna posibilidad. Él se aferró al niño como a un trofeo, como a una prueba de su propia importancia. Necesito un heredero. Tú, haz tu vida, le dijo, imitó con sarcasmo otra voz. Valeria se dejó caer en el borde del sofá. Pero si Paulina tiene un grupo sanguíneo tan raro, Miguel debería tener la misma enfermedad, susurró. Regina, ¿acaso no lo sabía? Santiago negó lentamente con la cabeza. Lo dudo. La enfermedad no aparece de inmediato. Pero yo noté algo desde el principio. Cuando nació Paulina, era pálida, frágil. Igual que Nicolás. ¿Nicolás? Valeria lo miró confundida. ¿Quién es? Santiago se quedó inmóvil. Una sombra profunda cruzó su rostro. Mi hermano menor, respondió en voz baja. Tenía la misma enfermedad. Valeria se cubrió la boca con la mano, conmocionada. ¿Por qué nunca me hablaste de eso? Él apartó la mirada. No es algo de lo que se hable fácilmente, murmuró casi sin voz. Mi madre también tenía ese raro grupo sanguíneo. Intentó salvar a Nicolás donándole médula ósea. Consiguió alargarle la vida, pero solo un poco. Días después murió, por las complicaciones de la operación. Nicolás vivió un año más. Guardó silencio. No había enojo ni frustración, solo un vacío seco, quemado. Valeria se acercó despacio y apoyó la mano sobre su hombro. Santiago. No entiendes nada, dijo apartando bruscamente su mano. Hablarías distinto si hubieras pasado por eso cuando eras niña. Se llevó las manos a la cabeza, como si intentara contener desde dentro un dolor que lo devoraba. Cuando nació Paulina lo supe al instante. Y decidí que viviría el tiempo que tuviera que vivir. Luego Regina murió. Y me quedé con la niña. Simplemente, acepté que la criaría mientras pudiera. ¿Pero por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no hablaste con Rafael? Él podría haberte ayudado. Valeria intentaba mantener la calma, pero la voz le tembló sin poder evitarlo. Santiago levantó la mirada hacia ella. En sus ojos no había ni rastro de calidez, solo dureza. Jamás le pediría un solo centavo. Lo odio. Si llega a enterarse de la hija, empezará a manejarnos como le dé la gana. ¿Manejarnos?, se sorprendió Valeria. No somos nada para él. No tenemos dinero ni contactos. Como mucho, intentaría quedarse con Paulina.
Pero si realmente es una buena persona, quizá podríamos hablar con él. Al oír eso, Santiago palideció, como si alguien le hubiera arrancado la máscara. Se levantó de golpe y gritó: «Deja de tocar mis viejas heridas». Se dio la vuelta y se fue a otra habitación, cerrando la puerta de un portazo. Valeria se quedó sola, rodeada de silencio y de preguntas. Algo no cuadraba. Si Santiago estaba tan obsesionado con el dinero, ¿por qué nunca había intentado pedirle nada a Rafael? Sobre todo ahora, cuando trabajo por los dos, pensó Valeria con amargura. Solo tenía claro una cosa: Rafael jamás habría imaginado el parentesco. No había ningún hilo que pudiera conducirlo hasta ellos. Y aún así, Santiago ocultaba algo. Pasaron unos días. Mientras limpiaba la oficina de su jefe, Valeria rozó por accidente una pila de carpetas. Los documentos se desparramaron por la mesa y el suelo. A toda prisa empezó a recogerlos antes de que alguien la viera, y entonces notó que entre los archivos había unas cuantas fotografías. En la primera aparecía una mujer de rasgos suaves, con un cabello cobrizo brillante, tan luminoso que destacaba incluso en la vieja foto. El corazón de Valeria dio un vuelco. Paulina tenía el mismo color de cabello. «Es Regina», pensó. La segunda foto mostraba a ella y a Rafael. Muy jóvenes, felices. Con las manos entrelazadas y las miradas llenas de esperanza, como si el futuro les perteneciera por completo. Valeria se dejó caer lentamente en la silla. Ahora lo sabía con certeza, Santiago no había mentido. Tomó la siguiente foto. En ella había 3 personas, un hombre y una mujer, claramente los padres, y entre ellos un niño de unos 6 años. Sonreía con una inocencia tan pura que resultaba difícil creer que aquel hombre serio y seguro de sí mismo que conocía alguna vez hubiera tenido un rostro tan abierto. Pero incluso entonces se adivinaba algo innato en él, una mirada ligeramente altiva, acostumbrada a obtener lo que quería, una nariz recta, bien definida, casi esculpida en mármol. «Así que», murmuró Valeria, acercando la foto con cuidado. Observó con atención el rostro de la mujer junto al niño. Había algo familiar en sus rasgos. Algo que despertaba una memoria lejana, como una voz que insistía: «Ya has visto ese rostro antes». «No puede ser», exhaló con un temblor en la voz. «¿Ofelia?» Valeria se quedó inmóvil, como si se hubiera quemado. Delante de ella estaba una mujer idéntica a la madre de su esposo. A la misma Ofelia, su suegra, fallecida hacía algunos años. «No puede ser», volvió a pensar. Pero cuanto más la observaba, más evidente resultaba el parecido. No era una coincidencia. Entonces su mirada cayó en la esquina inferior de la fotografía, donde se veía una fecha. Valeria contuvo la respiración. La foto había sido tomada 5 años antes del nacimiento de Santiago. Recordó los álbumes familiares que Santiago le había mostrado. Ofelia siempre aparecía junto a él, tierna, protectora, dispuesta a abrazarlo. Y ahora veía a un pequeño Rafael, abrazado con la misma confianza a aquella mujer. Los ojos del niño brillaban con el mismo amor incondicional con el que Santiago alguna vez había mirado a su madre. Entonces, ella tuvo una familia antes de su segundo matrimonio, susurró Valeria, pensando en voz alta. Un primer esposo. Y un hijo. No podía apartar la vista de la foto. Todo encajaba con una claridad dolorosa: 2 matrimonios, 2 hijos, 2 hermanos que no sabían que lo eran. «¿Lo sabían?», murmuró apenas, moviendo los labios. ¿O ella se lo ocultó a los 2? El pensamiento la atravesó como una cuchilla. Si Rafael era hijo de Ofelia, si él tenía una hija, entonces eso significaba que Santiago está criando a su sobrina, susurró Valeria casi sin voz. Paulina es su sobrina. Una voz metálica y cortante rompió el silencio, como si alguien hubiera arrojado con fuerza un pedazo de hierro contra el cemento. Valeria, la voz del dueño de la oficina sonó justo detrás de ella. ¿Puedo saber por qué estás hurgando entre mis cosas personales? Valeria se estremeció y se giró de golpe. En la puerta estaba Rafael, alto, imponente. Sus cejas se habían juntado peligrosamente sobre el ceño. ¿Quién te dio permiso para revisar mis documentos? Dio un paso hacia ella, su mirada cayó sobre las fotos que tenía en las manos. ¿Son mis fotos de infancia? Valeria se levantó tan rápido que la silla se deslizó hacia atrás.
Las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Mentir? Inútil. ¿Inventar una excusa? Él percibiría la falsedad al instante. Respiró hondo y dijo la verdad. Reconocí a tu madre en la foto. Y entendí que ya la había visto antes en los álbumes de mi esposo. Son hermanos, por parte de madre. Le contó todo, sin rodeos, sobre ella, su marido, la enfermedad de Paulina y cómo todo encajaba finalmente. Cuanto más hablaba Valeria, más oscuro se volvía el rostro de Rafael. Cuando terminó, él se dejó caer en una silla, como si de pronto hubiera envejecido 10 años. Maldita herencia, murmuró, frotándose el rostro con una mano. Estaba seguro de que si mamá no se enfermó, yo tampoco corría peligro. Pero parece que la enfermedad puede saltarse una generación. Levantó la mirada hacia Valeria, con los ojos cargados de cansancio. Miguel también está enfermo. El mismo diagnóstico. El mismo infierno, dijo con voz baja, aunque cada palabra pesaba como un golpe. He estado buscando un donante compatible, pero es casi imposible. Y Regina me ocultó que tenía una hija. Mi hija. Los síntomas de Miguel aparecieron más o menos al mismo tiempo que los de Paulina. Deben tener casi la misma edad. Son casi de la misma edad, asintió Valeria. Tu hijo es solo un año mayor que Paulina. Rafael se pasó una mano por la cara, agotado. Intenté explicárselo a Teresa. La rogué que entendiera, cuidados constantes, análisis, tratamientos, pero no le importa. Solo piensa en sí misma, sonrió con amargura. ¿Dónde tenía los ojos cuando me casé con ella? Un momento después se levantó y miró a Valeria directamente. Tenemos que reunirnos todos, tú, yo y Santiago. Hablar con calma sobre lo que vamos a hacer. Cuando Valeria le contó todo a Santiago, él estalló. Gritó, la acusó, exigió explicaciones. Pero después, al calmarse y pensarlo bien, su mirada cambió, se volvió fría, calculadora. En el restaurante, recostado en su silla, sonrió lentamente. Escucha, hermano, destacó la palabra con un veneno apenas disimulado. Ya que ahora somos una gran familia, y hasta compartimos a la misma mujer, soltó una sonrisa desagradable. ¿Qué te parece si me dejas entrar en el negocio familiar? Rafael frunció el ceño. ¿Qué acabas de decir? Santiago se encogió de hombros, como si hablara de algo sin importancia. ¿Podrían confiarme algún departamento? Vamos, ahora somos parientes. Tal vez ya es hora de que forme parte de la empresa. Valeria lo miraba sin poder creerlo. En sus ojos no había ni una chispa de preocupación por su hija, solo un cálculo frío. Por primera vez sintió que tenía delante a un desconocido. Rafael casi se atragantó con el agua al oír la propuesta de Santiago. Se inclinó hacia adelante, como si quisiera asegurarse de que no había escuchado mal. Luego tosió despacio y dijo, intentando mantener la calma. Perdón, quizá entendí mal. ¿De verdad quieres un puesto de dirección? ¿Ahora? ¿Así, de repente? Le dirigió una mirada en la que se mezclaban la sorpresa y la incredulidad. Recuérdame, ¿dónde trabajabas antes de renunciar?, preguntó. ¿Eras gerente? ¿No crees que dirigir un departamento es un poco prematuro? Tal vez podrías empezar como jefe de área o supervisor. Santiago, sin notar la ironía, esbozó una sonrisa torcida. No, no lo creo, respondió con frialdad. En su rostro apareció una sonrisa de autosuficiencia, de esas que hacen que el aire se vuelva incómodo. Se inclinó ligeramente hacia adelante y añadió. O quizá no te importa que el padre de tu hija ilegítima se haya quedado sin trabajo y prácticamente tirado al borde del camino. Ya sabes, ahora mismo soy, como lo llaman, desempleado. Valeria se giró bruscamente hacia su esposo, con una mezcla de reproche y desconcierto en los ojos. Santiago, basta. No es correcto lo que estás haciendo. Rafael levantó la mano, dando a entender que tenía la situación bajo control. Está bien, Valeria, dijo con calma, y luego miró a su hermano. No te preocupes. Inspiró hondo, como quien acaba de tomar una decisión importante. Te escuché. De acuerdo. Tendrás el puesto. En el rostro de Santiago se dibujó una sombra de triunfo, pero Rafael no le permitió disfrutarla demasiado. Sin embargo, Santiago, quiero que entiendas algo. Paulina no te es ajena.
Es tu sobrina. Ese vínculo es oficial. Y por ley, la responsabilidad sobre ella no recae solo en Valeria. También en ti. Responsabilidad por su salud, su tratamiento, por darle una vida digna. Hizo una pausa, dejando que sus palabras pesaran en el aire. Y en lugar de conseguir trabajo para ayudar a tu familia, todo este tiempo no has hecho absolutamente nada. Mientras tu esposa limpiaba los pisos del centro de negocios que me pertenece. El rostro de Valeria se encendió de vergüenza. Quiso desaparecer, hundirse bajo la mesa, desvanecerse en el aire. Sentía que todo el restaurante podía oír su conversación. La tensión entre los hermanos crecía, como si en el aire se acumulara electricidad antes de una tormenta. Un poco más, y la chispa se convertiría en una explosión. Pero Santiago levantó las manos, fingiendo rendición. Desde el principio supe que podríamos entendernos, dijo con una sonrisa satisfecha. Entonces, esta noche espero en mi correo las instrucciones, responsabilidades, horarios, acceso a los documentos. Hizo una pausa y añadió con un tono descarado. Y no olvides el adelanto. Tengo que alimentar a mi sobrina, ¿no? Valeria no podía creer lo que oía. Cada palabra de su marido sonaba más fría, más cínica, como si hablara no de una niña, sino de un objeto útil para sacar provecho. Rafael no respondió. No valía la pena discutir. Ahora tenía otras prioridades. Las verdaderamente importantes. Ese mismo día gestionó el ingreso de Paulina y Miguel en una clínica privada. No dudó, no lo pensó dos veces, no revisó presupuestos. Simplemente firmó documento tras documento, autorizando el pago de ambas operaciones, las habitaciones, la rehabilitación. Ni siquiera permitió que Valeria se disculpara. No había tiempo para hablar de sentimientos cuando la salud de los niños estaba en juego. Poco después, la clínica dio la noticia. Habían encontrado un donante completamente compatible. Valeria casi rompió a llorar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió renacer la esperanza. Santiago, en cambio, reaccionó a la defensiva. Le dijo a Rafael: no vayas a pensar que después de la operación te vas a quedar con Paulina. Puede que sea tu familia por sangre, pero en los papeles yo soy su padre. Y los resultados de ADN son solo un papel. Rafael sonrió con ironía. Qué curioso. ¿Y dónde estaba tu instinto paternal antes? Te acordaste de Paulina solo cuando pensaste que podrías usarla para acercarte a mi empresa. Los labios de Santiago se pusieron pálidos, el rostro gris. Rafael le dio unas palmadas en el hombro, con una sonrisa amarga. No te preocupes. Sé perfectamente que no te atreverás a ir contra mí. Pero ya que te mueres por jugar al jefe, disfruta de tu nueva oficina. A Santiago le temblaron las manos. El odio le recorrió el cuerpo como un fuego que consume el bosque. ¿Por qué siempre él? ¿Por qué a Rafael le sale todo bien, mientras yo no soy nadie? Pero no importa. Aún puede cambiar todo. Y cambiará. A los pocos días, Santiago ya se comportaba en la oficina como si fuera el dueño absoluto. No entendía nada de gestión, pero disfrutaba dando órdenes, imponiendo nuevas reglas y aplicando multas por cualquier detalle. Caminaba por la oficina como si fuera su territorio personal, complacido al ver cómo los empleados, aunque de mala gana, lo obedecían. Y muy pronto Santiago se dio cuenta de algo: si lograba reunir a los empleados descontentos, podría hacer caer a su hermano del puesto de director. Entonces empezó a buscar aliados. Una tarde, mientras Valeria limpiaba la mesa de cristal en la sala de reuniones, escuchó la voz familiar de su esposo. Santiago murmuraba con varios empleados, los mismos que llegaban tarde, trabajaban mal y se tomaban descansos interminables. Créanme, si quitamos a Rafael, la vida será mucho más fácil para todos, los convencía Santiago. Habrá bonos decentes, horarios flexibles. Ahora él los trata como esclavos. Valeria se quedó paralizada, asustada. Intentó advertir a Rafael. Rafael, por favor, escúchame, tienes que tener cuidado. Yo conozco a Santiago desde hace años. Él no se detiene cuando ve una oportunidad. Rafael se echó a reír. Valeria sobreestima sus capacidades. No puede liderar a nadie. Solo sabe hablar y sembrar descontento. No se atreverá a enfrentarse a mí. Es demasiado débil. No lo conoces bien,
murmuró Valeria. Yo he vivido con él muchos años. Rafael se levantó despacio y mirándola directamente a los ojos, dijo: y te doy un consejo, no intentes asustarme. No sirve de nada. Tu trabajo es limpiar. El mío, dirigir la empresa. Cada quien que haga lo suyo. La siguiente noche, Valeria volvió a escuchar a Santiago. Pero esta vez no hablaba con empleados perezosos, sino con Teresa, la joven esposa de Rafael. Te juro que a veces solo quiero subir a un avión y desaparecer, se quejaba ella con tono caprichoso. 1 mes, o 2. Pero Rafael, solo piensa en Miguel. Todo gira alrededor de su hijo. Santiago se inclinó hacia ella. Si hacemos una alianza, podrás viajar a donde quieras. Las veces que quieras. Yo asignaré un presupuesto especial para eso. Los ojos de Teresa brillaron. ¿Y tendría participación en las acciones?, preguntó. Por supuesto, respondió Santiago con una sonrisa segura. Valeria sintió que sus manos se enfriaban. Lo que ellos buscaban era caos. Destrucción. Rafael estaba completamente centrado en salvar la salud de los niños. Y mientras tanto, Santiago y Teresa se estaban aliando contra él. Entonces a Valeria se le ocurrió una idea. Si Santiago había encontrado aliados, ella también debía encontrar a alguien en quien pudiera confiar. Alguien fiel a la empresa y a Rafael. Y ya sabía a quién acudir. Luis trabajaba en el departamento de finanzas. Su puesto era modesto, analista. Sin títulos rimbombantes, sin pretensiones. Solo un hombre concentrado frente al ordenador, rodeado de hojas de cálculo y gráficos, haciendo su trabajo con una precisión casi conmovedora. No buscaba llamar la atención ni ganarse aplausos. Pero a pesar de su discreción, Luis se preocupaba sinceramente por la empresa. Respetaba a Rafael, lo consideraba un jefe estricto, a veces incluso demasiado exigente, pero justo, alguien capaz de mantener a flote el negocio. Valeria se plantó frente a él, casi suplicando. Por favor, créeme. Rafael está en peligro. Y la amenaza viene de Santiago, del jefe del departamento de ventas. Si no hacemos algo, él y Teresa van a quedarse con todo el poder. Luis levantó la vista del monitor y la observó con atención. ¿Por qué estás tan segura? Valeria se pasó la mano por el cabello, nerviosa. Por un momento pareció quedarse sin voz, pero finalmente dijo: porque Santiago es mi esposo. Y yo lo conozco mejor que nadie. Si quiere algo, no se detiene ante nada. Luis no la interrumpió. Solo la observaba, analizando su rostro, sus ojos, su tono. Parecía sopesar cada palabra. Pasaron unos segundos largos antes de que asintiera lentamente. Sabes, por mi trabajo estoy acostumbrado a analizar las acciones de las personas y prever las consecuencias. He estado observando la situación, y tienes razón. Hace poco escuché a varios empleados hablando mal de Rafael, y en cambio, elogiando a tu marido. A pesar de que lleva aquí muy poco. Eso me hizo sospechar. Valeria sintió que la tensión dentro de ella se aflojaba un poco. Luis le había creído. Al conseguir un aliado, ella empezó a actuar. Fue mucho más difícil de lo que imaginaba. Santiago y Teresa trabajaban con rapidez, con agresividad, lo tenían todo planeado. Manipulaban a los colegas en contra de Rafael con tanta habilidad que incluso contagiaban de desconfianza a quienes siempre habían valorado al jefe. Luis no perdió tiempo en detalles. Decidió ir directamente a lo más alto, a la dirección de todos los departamentos. A través de sus contactos, les informó sobre el golpe interno que se estaba gestando. Su palabra tenía peso, su equipo siempre entregaba resultados impecables, y los demás directores no querían ningún tipo de inestabilidad. Aún es pronto para hablar de plazos, dijo Luis en la reunión con ellos. Pero si no intervenimos ahora, las consecuencias serán irreversibles. Santiago y Teresa planean destituir a Rafael. Considero necesario que todos estén al tanto. Hablaba con calma, sin emoción, como un verdadero profesional. Solo hechos. Y los hechos sonaban convincentes. La dirección no tardó en reaccionar. Tomaron una decisión seria, enviaron al despacho a varios agentes encubiertos. Se presentaban como empleados comunes, trasladados de otra sucursal para compartir experiencia. En realidad, su tarea era llevar a cabo una investigación secreta,
averiguar discretamente las opiniones del personal, reunir información y registrar cualquier acción sospechosa. Pasó poco tiempo y los agentes identificaron a Santiago y Teresa. Cuando los dos conspiradores acumularon suficiente material comprometedor contra Rafael y pensaron que había llegado el momento, el equipo de seguridad se rebeló. En plena jornada laboral se acercaron a ellos delante de todos. «No tienen derecho», gritó Teresa cuando uno de los especialistas abrió con firmeza su bolso de cuero y sacó de allí los documentos que iban a ser el arma contra Rafael. «¿Cómo se atreven?». Santiago intentó mantener la cabeza en alto, como si quisiera retomar el control de la situación. «Por cierto, Rafael es mi hermano. En cuanto le cuente lo que está pasando, los echará a todos de aquí. Se los prometo». Teresa, al ver que sus palabras no surtían efecto, trató de añadir peso. «Y yo soy la esposa del jefe». Uno de los empleados se volvió hacia ella, sonrió con frialdad y dijo: «Tanto más interesante será para Rafael saber que el golpe lo organizaron las personas más cercanas a él». Teresa se quedó pálida. Miró a Santiago, esperando su apoyo. Pero él solo hizo un gesto irritado, como si no le importara en absoluto. No pensaba en ella, pensaba en quien los había traicionado. Miraba desesperado a su alrededor, su mirada saltaba de un lado a otro hasta detenerse en Valeria. Ella estaba aparte. En silencio. Santiago abrió la boca, como si las palabras le salieran a través de la rabia. «Fuiste tú quien nos delató. Nos destruiste. Te odio, maldita cobarde». Escupió las últimas palabras, desgarrado por la furia y la impotencia. Pero Valeria no respondió. Lo miraba y solo comprendía una cosa: había salvado a Rafael. Y había salvado a la empresa. Alguna vez había mirado a Santiago con amor. Habría jurado que lo conocía mejor que a nadie. Y ahora, frente a ella, estaba un hombre irreconocible. Sus ojos, fríos y vacíos, decían que ya no le importaban ni la familia, ni los sentimientos, ni las personas. No pudo soportar aquella mirada. Como si huyera de su propio pasado, Valeria se dio la vuelta y se perdió entre la multitud de empleados, dejando a Santiago y a Teresa enfrentarse solos a las consecuencias de lo que habían hecho. Mientras tanto, Rafael estaba en el hospital. Sentado en una silla, encorvado, con el teléfono entre las manos. Todos sus pensamientos giraban en torno a Paulina y Miguel, los dos niños que necesitaban una operación. El plan era sencillo: un solo donante, 2 cirugías casi al mismo tiempo, para salvar a ambos. En el hospital le habían asegurado una y otra vez que todo estaba bajo control. Pero de pronto se le acercó un médico, un hombre de unos 50 años, cansado, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Rafael, tenemos un problema con el donante». Rafael levantó la cabeza, sin querer creer lo que oía. «¿Cómo que un problema?». El médico extendió las manos. «El donante no puede ser utilizado en 2 operaciones al mismo tiempo. Los indicadores médicos no lo permiten. Habrá que elegir a un solo paciente». Rafael se quedó inmóvil. Por un momento no comprendió nada. ¿Es una broma? Su voz se quebró. ¿Cómo se puede elegir? Son 2 niños. Son mis hijos los 2. «Lo siento mucho», dijo el médico en voz baja. «Pero no hay manera de realizar ambas cirugías. Hay que tomar una decisión antes de mañana». Rafael bajó la cabeza. ¿Cómo decidir a quién salvar y a quién dejar? Por un lado, su hijo, Miguel. Su propia sangre. Por otro, Paulina. La niña a la que había conocido hacía poco, pero que ya sentía como suya. Se sentía un monstruo solo de pensar que debía escoger. En ese momento, el teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Lo sacó sin pensarlo y contestó. ¿Rafael? Era Valeria. En su voz se notaba la tensión. «Tenemos noticias de la oficina. Todo terminó. Los detuvieron. Pero, ¿cómo estás? ¿Y los niños?». Rafael cerró los ojos. «Ha surgido un problema», dijo tras una pausa. «Resulta que el donante solo sirve para uno de los 2. Me piden que elija a cuál operar. No puedo hacerlo. No voy a permitir que nadie decida el destino de mis hijos. Encontraré otro donante. Buscaré otra clínica, otro país, lo que sea. No firmaré nada que implique sacrificar a uno de ellos». A Valeria se le cortó la respiración.
Era como si una piedra enorme, que había estado suspendida sobre su alma, por fin cayera al suelo. Lo vamos a conseguir, dijo con firmeza. Encontraremos un donante. Encontraremos una clínica. Yo te ayudaré. No te voy a dejar solo. Sumido en la búsqueda, Rafael casi no prestó atención a la tormenta que se desataba mientras tanto en la oficina. Firmaba documentos, llamaba a clínicas, buscaba contactos, médicos, posibilidades, y poco después presentó la solicitud de divorcio de Teresa. Ella intentó hacerle una escena. No puedes irte así. Soy tu esposa. Rafael la miró con indiferencia. Me voy. Y no vas a recibir ni un centavo. Teresa se puso pálida. No tienes derecho. Vas a arrepentirte. Él sonrió con ironía. Si necesitas dinero para cumplir tus amenazas, vende el bolso que te compré el verano pasado. Teresa se quedó en silencio. No esperaba tanta frialdad. Valeria también habló con Santiago. Quiero el divorcio. Ya no puedo vivir con lo que te has convertido. Me duele mirarte. Eres otra persona. Ya no somos una familia. El rostro de Santiago se torció en una sonrisa llena de desprecio. Perfecto. Lárgate donde quieras. Eres una traidora. Pensé que me amabas. Pensé que ibas a seguirme, fuera donde fuera. Pero elegiste el bando enemigo. Si no fuera porque no quiero ensuciarme las manos, ya habría resuelto este asunto. Por un instante Valeria sintió que se quedaba sin aire. Pero enseguida comprendió que el miedo ya no tenía poder sobre ella. Respiró hondo, luchando por mantener firme la voz. ¿Sabes? Me alegra que Paulina no sea tu hija. Es mejor nacer sin padre, que tener uno como tú. Ni siquiera esperó su respuesta. Recogió sus cosas y esa misma noche se fue. Huyó, literalmente, a casa de una amiga. Le pidió quedarse unos días, hasta encontrar un lugar. No pensaba volver al apartamento de Santiago bajo ninguna circunstancia. La semana siguiente se convirtió en una maratón interminable de llamadas y reuniones. Rafael y Valeria apenas dormían, buscando una clínica que pudiera ayudar a los niños y otro donante compatible. Pero todo parecía estar en su contra. Las clínicas rechazaban los casos, los donantes no aparecían. Rafael movió sus contactos, usó toda su influencia, pero fue inútil. Los días se escapaban como arena entre los dedos. El tiempo casi se había acabado. Tenían que actuar cuanto antes. Valeria ya casi había perdido la esperanza cuando sonó su teléfono. Hola, Valeria, soy Luis, se oyó una voz conocida. Se quedó inmóvil. No esperaba escucharlo, el analista del departamento. Reservado, tranquilo, siempre al margen de todo. Luis, ¿ha pasado algo?, preguntó sorprendida. Él sonrió levemente, con un tono melancólico. No, solo quería llamarte. Estoy acostumbrado a que sea fácil olvidarse de mí. Por alguna razón, esas palabras la conmovieron. Sintió un calor extraño en el pecho. Escuché que estás buscando una clínica, continuó él. Creo que tengo una opción. Y pronto sabré más sobre el tema del donante. Valeria no supo qué responder. Las palabras de agradecimiento le parecían demasiado pequeñas. Sabía que, después de todo lo ocurrido con el intento de golpe interno, habían ascendido a Luis. Por fin lo habían reconocido y estaba a punto de convertirse en jefe de su área. Pero, a pesar de todos esos cambios, no se había olvidado de ella. Unos días después, Luis le envió la dirección de una clínica. Allí realmente disponían del material biológico necesario para las operaciones, y los médicos aceptaron realizar ambas intervenciones al mismo tiempo, para Miguel y para Paulina. En ese momento, Valeria sintió por primera vez en mucho tiempo una felicidad real. Paulina se salvaría. Miguel se recuperaría. El destino, por fin, estaba de su lado. El tratamiento dio resultado. Miguel y Paulina se recuperaban más rápido de lo que nadie esperaba. Valeria y Rafael pasaban casi todo su tiempo en la clínica, alimentaban juntos a los niños, esperaban juntos frente a la sala de procedimientos, se sentaban juntos en el banco de la entrada y hablaban hasta que caía la noche. Poco a poco, aquella cercanía dejó de ser solo profesional. Me gustaría poder ver a Paulina, dijo un día Rafael, con voz baja, como si temiera su reacción.
Quiero que sepa quién es su verdadero padre. La miraba con sinceridad, sin esconder nada. Claro, respondió ella suavemente. Puedes venir cuando quieras. Entonces a Valeria le parecía que entre ellos solo había amistad. Pero con el paso de los días, la frontera entre colegas y algo más se volvió delgada, casi invisible. Y después desapareció por completo. Empezaron a salir. Todo surgió de forma tan natural que Valeria pensaba. Así debe sentirse el destino. Cuidaban juntos de los niños. Rafael la trasladó del puesto de limpiadora al de administradora, la ayudó a encontrar un apartamento, le regalaba flores, la llevaba a lugares maravillosos donde ella nunca habría ido por sí sola. Se sentía importante, amada, necesaria. Pero Rafael tenía algo que ella no podía cambiar. Su carácter. Se alteraba por cualquier cosa. A veces miraba a la gente por encima del hombro, al cajero, al conductor, a cualquiera que considerara socialmente por debajo de él. Su tono podía herir. Valeria trataba de no darle importancia. Se decía a sí misma: no importa. Lo esencial es que, en el fondo, es una buena persona. Pero un día entendió que se estaba mintiendo. ¿Quieres dejarme? Rafael no creía lo que oía. Valeria, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Ella se acercó, temiendo que él no la escuchara. No es por lo que haces, susurró. Es por esto. Tocó suavemente su frente con un dedo. Eres bueno, tienes un gran corazón. Pero eres inflexible en tu forma de ver el mundo. No escuchas a los demás. Solo ves un lado de las cosas. Rafael guardó silencio durante un largo rato. Luego exhaló despacio y movió la cabeza. En toda mi vida, nadie me había dejado por mi forma de pensar. Superó su partida con dignidad. No buscó venganza. No usó su poder. No intentó quedarse con Paulina, aunque podría haberlo hecho, y ambos lo sabían. Simplemente la dejó ir. Era un otoño cálido, de esos días en los que el sol no solo brilla, sino que parece acariciar los hombros. Rafael salió del edificio del holding con la cabeza llena de asuntos de trabajo, cuando su mirada se detuvo en una silueta familiar. Valeria. Caminaba hacia el estacionamiento, tranquila, segura, como si el peso del mundo ya no la aplastara. Y a su lado estaba Luis. Él la sostenía del brazo con naturalidad, reían juntos, compartiendo una broma que parecía solo suya. Rafael se quedó paralizado. Fue como una descarga eléctrica, una mezcla de ira, de resentimiento y, algo más, algo que no quería ni nombrar. Avanzó un paso. «Hola, Valeria», susurró, intentando mantener la voz firme, aunque los labios le temblaron. «Veo que no perdiste el tiempo mientras yo no estaba. Encontraste rápido un nuevo caballero. ¿Verdad, Luis?» Luis se colocó ligeramente frente a Valeria, marcando una distancia entre ellos con un gesto tranquilo pero firme. «Rafael, esto es algo personal. No tenemos por qué darte explicaciones. Si no te importa, tenemos que irnos. Tenemos entradas para el teatro y vamos con prisa». «¿Al teatro?». La voz de Rafael se volvió cortante, afilada como el cristal. «Claro, qué bonito. Valeria, no pensé que pudieras reemplazarme tan rápido, por esto». «No lo hagas», dijo Valeria, mirándolo directamente a los ojos. «No te conviertas en Santiago». La frase lo golpeó de lleno. Rafael palideció. «Tomé una decisión. Sé que es difícil aceptarlo, pero soy feliz. Luis y yo realmente encajamos. Y tú también encontrarás a alguien que te vea como una persona real, no como un proyecto que necesita ser arreglado». Quiso responder, decir algo duro, algo que la hiciera doler, pero su mirada se detuvo en su mano. En su dedo anular brillaba un anillo. No cualquier anillo, una fina sortija de oro con un diamante puro, claro como una gota de hielo. «¿Ya? ¿Están comprometidos?». La voz de Rafael se quebró. Ella no respondió. La respuesta estaba en sus ojos. Rafael respiró hondo. Se dio la vuelta y se marchó, apretando el teléfono en la mano con tanta fuerza que estuvo a punto de romperlo. Y ese día nació en él algo oscuro. Un deseo de venganza. No porque Valeria se hubiera ido, sino porque había elegido a otro. Empezó a trazar un plan. Reunía rumores, revisaba informes internos,
Incluso se reunió con un detective privado que le prometió arreglar las cosas de forma elegante. Le ofreció montar una trampa contra Luis, fabricar fotos comprometedoras para destruir su reputación. Todo estaba a punto de ponerse en marcha. Un solo llamado, un solo sí, y la máquina habría comenzado a funcionar. Pero en el último momento, Rafael se detuvo. Ese es el hombre que salvó mi empresa. El que encontró la clínica. El que salvó a mis hijos. Cerró el portátil. Despidió al detective. Se sentó a oscuras en su despacho y simplemente respiró. No es este el hombre que quiero ser, dijo en voz alta. Y así fue, no destruyó la felicidad de nadie. Pasaron varios meses. Un gran restaurante, luces, música. Valeria y Luis, marido y mujer. Radiantes, felices. Rafael estaba entre los invitados, con una copa de champaña en la mano, sonriendo de verdad, sin rencor. La rabia se había ido, y dentro de él ya no quedaba veneno. De vez en cuando cruzaba miradas con Miranda, la contadora de la empresa, alegre, divertida, que no parecía en absoluto indiferente a la atención de un hombre libre y exitoso. Y un año después hubo otro motivo para celebrar. Esta vez era Rafael quien se casaba. Valeria y Luis bailaban en su boda sin parar, riendo como adolescentes, tomados de la mano, mientras Miguel y Paulina corrían entre las mesas, felices, hermano y hermana, una sola familia. Después de la boda, Valeria dejó la empresa de Rafael. Por fin sintió que podía simplemente vivir. Cuidar de Paulina, de su casa, de Luis, que se había convertido en su apoyo. Y poco después descubrió que estaba embarazada. El hogar se llenó de nuevas emociones, de ropita de bebé y de susurros llenos de esperanza. La carrera puede continuar en cualquier momento. Pero la familia es ahora. Miguel protegía a Paulina como si fuera algo natural en él. Eran inseparables, como si realmente los uniera la misma sangre. ¿Y Santiago? Después de todo lo ocurrido con la conspiración, intentó mantenerse a flote durante un tiempo. Teresa, la exesposa de Rafael, no soportó mucho la vida sin lujos. Apuntas demasiado bajo, Santiago, le dijo un día, y se fue de vacaciones, dejándolo con un montón de sueños sobre grandes negocios. Al quedarse solo, perdió por completo el control de su vida. Nunca volvió a encontrar trabajo. No tenía amigos. Sus sueños se desmoronaron. Santiago cayó en picado. Sin frenos. Sin rumbo. Sin futuro.